Right? Hey, ladies and gentlemen, are you ready? I've been feeling. Oh, yes. Oh, my love. Lo decíamos en la introducción, ¿no? Todos los años, cada 2 años, cuando se cree oportuno, vale la pena ver cuáles son los logros y aquellos que no fueron tan logros de las gestiones políticas en sus diferentes estamentos. En este tiempo se cumplen 2 años de la gestión de Milei, un presidente, un outsider que surge de la política, que no lo podemos comparar con ningún presidente de la historia, por eso es bueno hablar con Edgardo Moreno, que tiene su visión acerca de estos 2 años. Hola, Edgardo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Mucho para hablar, ¿no? Sí, 2 años, en realidad 2 años de un estado de convulsión del sistema político, del cual Milei es un emergente. Si vemos particularmente este último tramo, el del 2025 que está terminando, Sí. ha sido una política pendular muy fuerte, con oscilaciones muy bruscas. Repasemos algunos momentos claves, ¿no? Milei, un presidente ultraminoritario en el Congreso, que había conseguido en el primer año de gestión 37, 34 creo que era. Claro, Y encima se peleaban, Edgardo. Sí. Un pacto de gobernabilidad muy precario, con un esquema de votos y vetos con el Parlamento, que con el inicio del año electoral eso se fragilizó y finalmente se rompió. Al principio un triunfo muy fuerte en mayo en la Ciudad de Buenos Aires para Milei, que lo instó a querer ir por todo prácticamente y generó una reacción política muy fuerte de la oposición que lo puso contra las cuerdas. El 7 de septiembre fue la segunda fecha clave, donde un triunfo en la provincia de Buenos Aires hacía pensar en una derrota contundente del oficialismo nacional en las elecciones de octubre. Luego un momento muy aciago para la economía, con una amenaza de riesgo cambiario muy elevado y por lo tanto de un pico inflacionario incipiente, un rescate inédito del Tesoro de los Estados Unidos y el triunfo, una intervención clara de Donald Trump, política de la administración Explícita, Trump, ¿sí? y el triunfo inesperado y muy amplio de la Libertad Avanza el 26 de octubre. Habrás visto, el péndulo fue y volvió de una Sí, punta a la otra con tal muchísima intensidad. Desde el 7 de septiembre, por lo que significa Claro. el electorado de Buenos Aires, Mayo, septiembre, a octubre. ganarle por un punto, que ya firmaban con Claro. eso, ¿no? Y hoy estamos en una situación distinta, donde el presidente, que era ultraminoritario en el Congreso, ha conseguido, con el aliento, con el impulso del triunfo electoral de octubre, constituirse como primera minoría en el Congreso. Obviamente, haciendo acuerdos. 95 de ellos y 22 con los otros. Vamos a ver cómo funciona eso en la práctica. El gobierno ahora va por una segunda parte de su gestión que necesita, para consolidar la baja inflacionaria y para poder generar crecimiento en la economía, necesita un paquete de reformas muy ambicioso. Ese paquete de reformas que incluye varios capítulos. Se ha lanzado la reforma laboral, una modificación El Código impositiva, Procesal. la reforma penal. Y la ley de leyes, parece algo tan obvio, pero el hace 2 presupuesto años. que veníamos sin presupuesto, una Sí. situación de extrema emergencia, negociada ahora con los gobernadores. Pero esto sería solamente la parte que va en extraordinarias, y todavía faltan otras reformas que anuncia el gobierno. Con una táctica distinta, inicialmente habían tenido la idea de ir, ¿te acordás?, en el 2024, con una sola ley Madre, que incluía base. todo, bases. La base macro era, después fue la Claro, mini base. una ley ómnibus, terminó en una ley combi, digamos. Tal mucho cual, más chica. metafóricamente. Ahora no, ahora es paquete por paquete. Lo laboral, lo tributario, lo referido a seguridad y reforma del Código Penal. Está pendiente una negociación por el tema de la Corte de Justicia y de la cobertura de vacantes en el sistema judicial federal. En fin, hay la intención de generar con esas reformas un clima favorable a no solo a la estabilidad inflacionaria, sino a la posibilidad de inversión y de crecimiento y sobre todo de la generación de empleo, ¿no? Que es la expectativa que está pendiente. Diría que en esa dinámica de las reformas es donde se juega Milei su expectativa de reelección. En el medio también ha habido novedades muy fuertes por temas vinculados a la transparencia pública. Recordemos que es un año donde por primera vez Cristina Fernández de Kirchner ha quedado detenida, presa, con detención domiciliaria,
a raíz de la ejecución de una sentencia firme ya, con condena definitiva de la Corte Suprema de Justicia, mientras se desarrolla otro juicio, el de los cuadernos, que está en evolución también, y hay otras causas abiertas. También el gobierno ha tenido señalamientos por casos de presunta corrupción, como primero el caso Libra, de la criptoestafa, después el caso de la Agencia Nacional de Discapacidad, que es probablemente el que más ha avanzado en términos de Porque era en la antesala de las elecciones, claro, ¿no? 2 semanas. Y es el que más ha avanzado en términos de diligencias judiciales también, ¿no? Libra es en ese sentido mucho más complejo por una cuestión jurisdiccional, porque se trata de, está en el mundo cripto, ¿no? Donde el acceso de la justicia argentina es muy limitado, ¿no? Pero bueno, eso también está ahí en evolución. Diría que esto que ha generado una escena política donde tenés un oficialismo muy sólido, en el caso de Milei, que se ha recompuesto de la debilidad original, y una fragmentación muy fuerte en la escena opositora. Los kirchneristas, Provincias Unidas, los unipersonales. El kirchnerismo, imagínate que tiene 92, creo. Su principal liderazgo y conducta presa. Enfrentada a su vez con el gobernador de la Ciudad de Buenos Aires, a quien le ha adjudicado la responsabilidad de la derrota por el desdoblamiento electoral. Una disputa interna muy fuerte en el peronismo bonaerense, entre el kirchnerismo y el no kirchnerismo. Casi que se ha transformado en un partido provincial ahí, el peronismo, ¿no? Y las otras alternativas que podían haber surgido, Provincias Unidas, por ejemplo, colapsó antes de nacer, porque fracasó con la derrota en Córdoba, con la derrota en Santa Fe, con la derrota en Chubut. Es decir, esa intención de generar una alternativa intermedia entre el mileísmo y el kirchnerismo ha colapsado también, y ha fragmentado la negociación entre los gobernadores y la Casa Rosada, que es prácticamente uninominal o por pequeños grupos de intereses muy diversos entre sí. Eso hace que la perspectiva del 2026, que es un año no electoral, va a ser la de posicionamientos previos para la gran carrera, que es la del 2027, donde para Milei es clave obtener las reformas de fondo de la economía. Para poder mostrar gestión, porque a través de eso el con empleo privado... La elección de este año la ganó con la estabilidad inflacionaria provisoria que ha conseguido. Pero la de la reelección va a ser una demanda distinta. Ya es una demanda no solamente de estabilidad inflacionaria, que es la precondición básica para el crecimiento, sino una demanda de crecimiento de la economía, de mayor pujanza, mayor progreso, prosperidad, generación de empleo, ¿no? Y eso todavía está frío, eso todavía tiene que conseguirlo con reformas como por ejemplo la reforma laboral, el cambio de las condiciones laborales y la reforma tributaria. Pero del lado de la oposición, el panorama es todavía más dificultoso, porque la oportunidad que tenía este año, en octubre, era la de posicionar liderazgos que aspiren o que se puedan exhibir ante la sociedad para enfrentar a Milei. Y eso ha colapsado, por eso hay esa enorme fragmentación. Sí, hoy no hay, porque decís una Cristina Presa, un Kicillof que no le aprueban un crédito, por lo tanto, hasta ahora podría caer en default, y eso pagaría un costo político, o sea que se termina fagocitando la oposición. Eso hace que prácticamente las alternativas no mileístas se hayan replegado a sus territorios. Es lo que estamos viendo en Córdoba, ¿no? Son todas estrategias de preservación del territorio. Ya no se habla de una candidatura a presidente. No, se habla de eventualmente una reelección y de cómo conseguirla recomponiendo internamente. Es decir, en el caso de Córdoba, concretamente, ha habido un cambio de gabinete apuntado a ver cómo se recompone la relación con el electorado después de 2 elecciones difíciles. La elección del 2023... Donde gana por 3 puntos. Por 3 puntos, un triunfo muy ajustado. Y la elección del 2025, donde a través de Provincias Unidas pierde por una diferencia muy amplia con el mejor candidato que podría haber puesto, con que era el el ex candidato que mejor medía, incluso de la oposición, Edgardo. Eso hace que haya todavía, digamos, una evaluación en análisis dentro del oficialismo provincial, que hay muchas versiones sobre lo que esto, cómo va desarrollándose. Uno alcanza a ver desde afuera muy claramente un encapsulamiento en la identidad peronista, el cambio de el posicionamiento del nuevo ministro siciliano es claramente una apuesta a la identidad peronista originaria, una apuesta riesgosa en un clima donde el peronismo se ha deteriorado como marca en todo el país. Sí, claro. Se ha replegado como marca en todo el país. Por el efecto Milei.
porque cuando vos ves un Puyaro que también puso toda la carne en el asador, como en Córdoba con Schiaretti, que puso a su vicegobernadora, terminaron saliendo tercero. Y por un procesamiento muy raro de su crisis interna posterior al gobierno de Alberto Fernández. Es la primera vez que el peronismo, desde la restauración democrática, pierde una elección y siendo oficialismo con el caso de Alberto Fernández, Cristina y Massa, y no surge la renovación. Es decir, se demoró la renovación. Y esa demora, la aparición de Provincia Unida fue muy posterior, recién de este año, incipiente, con un armado más plural que nítidamente justicialista. No hubo un proceso interno, como ocurrió, por ejemplo, en el 83, cuando ganó Alfonsín, en el acto hubo una reacción, la pelea entre los ortodoxos y los renovadores, la renovación peronista fue la que ofreció la alternativa, ¿no? Sí, claro. Luego del Ítalo Luder que pasó a retiro, digamos. Luego del fin del menemismo y en el medio de la crisis, digamos, del gobierno de la Rúa, también hubo una reformulación del peronismo para reposicionarse. De ahí surgió el kirchnerismo como alternativa. El gobierno más débil de la historia en su momento, con el 22%. Que alcanzó a consolidarse luego como un oficialismo muy fuerte. De hecho, ha puesto su impronta durante 2 décadas al peronismo. Pero desde la salida del gobierno de Alberto Fernández para acá, el peronismo no ha tenido esa reacción. No, hubo intentos. Máximo Kirchner, Kicillof, pero es lo que planteas vos, internas puras. A Cristina en internas nadie se le animó, ni siquiera en las malas. Ni siquiera, Quinquela. Ni siquiera en las malas, ¿no? Entonces, eso genera, digamos, que la marca del peronismo para el electorado, si bien tiene un núcleo duro, base muy alto, le impide generar una alternativa frente a Milei. Y no vos en encuestas hoy presentás cuál es la alternativa a Milei y te dicen que nadie. La mayoría te dice que nadie. No. Bueno, ese es el gran desafío que tiene el peronismo. Que por otra parte, mientras tiene ese desafío a nivel nacional, tiene también el desafío a nivel provincial de preservar su territorio, ¿no? Y es esa la dinámica que estamos viendo. Con unas apuestas riesgosas. Y que una Argentina que se vistió de violeta en prácticamente todas las provincias. Los gobernadores a su vez tienen una disyuntiva. O se abren a la sociedad o se recluyen en el peronismo. Yo creo que tiene un olfato muy afilado. En Córdoba pasó, ¿no? Un peronismo de centro que en su momento con De la Sota entendió que había que ir un poquito a la derecha. Pero y no es lo que está pasando hoy. No es lo que está pasando. Okay. Edgardo, gracias como siempre. No, gracias a vos. Gracias a ustedes, nos volvemos a ver la semana que viene. Fue una producción de Televisión Mediterránea, SRL, Córdoba, Argentina.